Muy buenas tardes a todas las personas que en algún momento van a escuchar este audio. Para mí es un honor poder exaltar y trazar la palabra de Dios, en donde uno siempre va a encontrar sabiduría, va a encontrar inteligencia y va a encontrar los mejores consejos para poder guiar y llevar la vida de uno y también ayudar a tus semejantes, a tus hermanos, a tus familiares y a tus amigos y a todo aquel que necesite ayuda para poder caminar por el camino correcto. Los quiero invitar a poder inclinar su rostro y poder elevar una oración a Dios. Oremos. Amado Padre Celestial que mora en la altura de los cielos, aquí estamos, mi Señor, invocando su santa presencia para poder pedir al cielo, para poder pedirle a usted que nos brinde en esta tarde inteligencia, sabiduría que viene de lo alto, para poder entender estos pasajes bíblicos que ahora vamos a estudiar, vamos a leer, y así, mi Señor, poder aplicarlos en nuestra vida y también poder saber cuando estamos pasando por un momento difícil, cuando nos toca pasar por dificultad, cuando nos toca pasar por angustia, por tormentos en donde muchas veces no sabemos qué hacer. Padre amado, invocamos su santa presencia para que usted pueda guiar mis palabras, mi mente, mi espíritu, que sea un espíritu de humildad, de mansedumbre, que mis palabras sean las suyas, mi Señor, y mis pensamientos sean sus pensamientos, mi Señor. Padre amado, todo esto se lo queremos pedir, rogar, en el sagrado nombre de su amado Hijo Jesús. Amén. En esta tarde vamos a estudiar el capítulo 1 del libro de Job, que aparece en el Antiguo Testamento. El libro de Job es un libro muy, pero muy interesante, ya que en este libro podemos entender y podemos darnos cuenta que todos los seres humanos, todos en esta tierra, los que ya no están y los que estamos presentes, han pasado, hemos pasado o vamos a pasar por momentos de dificultad, ya sea de salud, ya sea de dinero, ya sea de pareja, de amor, de matrimonio, ya sea de familiar, ya sea de social, o el problema que eh, nos pueda poner en aprietos, o sea, que nos saca del lugar en donde nosotros estamos. Y en este tiempo que estamos viviendo, año 2023, hoy es domingo 3 de septiembre, son las 19 con 30 minutos de la tarde, acá en Chile. En este tiempo que estamos viviendo, claramente que vamos a vivir más situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque estamos viviendo el tiempo del fin, el tiempo final. Las personas que son creyentes saben que ya a este mundo, a esta tierra, a esta sociedad le queda poco, poco tiempo de existencia. Años, no lo sé cuántos años serán, pero sí por los eventos que han pasado y por cómo está el clima, cómo está el mundo, cómo está la sociedad, claramente que ya estamos a las puertas de que Cristo venga. Y las personas que no son creyentes, las personas que quizás no tengan mucho conocimiento en la Biblia, también saben y entienden que a este mundo le queda poco, le queda poca vida. Eso más que asustarnos nos tiene que dar alegría. ¿Por qué? Porque en este mundo nada bueno vamos a encontrar. En este mundo todo tiene un principio y un final. Todo se acaba de un día para otro.
De un día para otro tenemos salud, al otro día no. Un día tenemos dinero, al otro día no tenemos nada. Un día tenemos un buen trabajo, al otro día no podemos tener ningún trabajo. En un día podemos tener a toda nuestra familia reunida y feliz compartiendo alrededor de la mesa, y al otro día nos pueden faltar nuestros padres, nos pueden faltar nuestros hijos, nos puede faltar nuestra esposa, o para las casadas les puede faltar su esposo, o para los que están de novio les puede faltar su novia, o para la novia le puede faltar el novio, o para los amigos les puede faltar su mejor amigo o su mejor amiga. Y así nos damos cuenta que en esta tierra, en este mundo, todo tiene un principio y un final. Lamentablemente, ese no era el plan de Dios. Pero en esta tarde nos vamos a dar cuenta que Job tuvo que pasar por un momento difícil en su vida. Vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios desde el capítulo 1 del libro de Job, versículo 1 en adelante. Dice así: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vamos a parar un poco aquí. Aquí me llama la atención porque acá lo describe como alguien que en este momento, en esta época de la tierra, es difícil encontrar a alguien así. Miren, percatémonos cómo lo describe la Biblia. Dice: era este hombre perfecto y recto. Perfecto, ¿qué significa ser perfecto? La perfección solamente viene de Dios, y la rectitud también viene de Dios. Miren, ya acá da la respuesta completa. Temeroso de Dios y apartado del mal. Temeroso de Dios. O sea, Job temía a Dios. Y en la palabra de Dios en la Biblia podemos encontrar el verdadero significado de temer a Dios. Temer a Dios en la Biblia no significa tenerle miedo, sino que significa temor santo. El temor santo es ser obediente a Dios. ¿Y cómo podemos ser obedientes a Dios? ¿O cómo podemos entender lo que significa ser obediente a Dios? Significa obedecer su ley por amor a Él, guardar sus mandamientos y apartarse del mal. El principio de la sabiduría es temor a Dios, y apartarse del mal es la inteligencia. Ser inteligente es apartarse del mal. En este tiempo, en este presente que nosotros estamos viviendo, eso es lo que más nos hace falta, a todos en general. Temer a Dios, o sea, guardar los mandamientos de Dios, obedecer a Dios y saber apartarse del mal, de todas las cosas que nos hacen mal, ya sean vicios, ya sean pensamientos, ya sean personas, pueden ser familiares, pueden ser amigos o amigas, o personas que se nos acercan a nosotros para poder hacernos caer en trampas, en tentación, ya sea en negocios, ya sea en trabajo, ya sea en eventos sociales, ya sea hasta dentro de la iglesia. En cualquier lugar donde nosotros vayamos tenemos que ir con ese discernimiento espiritual que solamente viene de Dios, para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Sigamos leyendo la palabra de Dios. Dice así: versículo 2 en adelante dice: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos
y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Vamos a parar acá. Acá podemos entender que Job era un hombre extremadamente rico, ¿ya? Y hoy en día existen hombres extremadamente ricos, ¿cierto? Pero a lo largo de la historia y también en el presente nos podemos dar cuenta que en ciertas ocasiones, o casi en todas las ocasiones, siempre el dinero lleva al ser humano a apartarse de Dios. Lo lleva a llenarse de orgullo, de vanidad, de soberbia, de sentirse cómodo y aferrarse a lo material y alejarse de Dios. Y ese es el peor error que un ser humano puede hacer. Pero acá nos damos cuenta que Job no era así. Era todo lo contrario. Entre más Dios le había dado, le había regalado y le había entregado en sus manos, él más cerca de Dios estaba. Cosa que hoy en día es muy difícil de encontrar. Pero siempre existe la excepción. Y acá nos damos cuenta que Job era una excepción. Y también nos damos cuenta que Job era un hombre extremadamente humilde de corazón, y a la vez él siempre estaba latente y pendiente de la integridad de sus hijos. O sea, era un padre sabio. Hoy en día encontrar padres y madres sabios es difícil también. Porque hoy en día lo que el mundo aconseja es que los padres guíen a sus hijos para que obtengan más dinero, que tengan buena profesión, que tengan sus cosas materiales, ¿cierto? Que no es nada malo, pero ¿dónde queda Dios? Acá nos damos cuenta que Job intercedía por sus hijos y él se levantaba de temprano en la madrugada para poder orar y ayunar por ellos, para que Dios los pudiera perdonar y los pudiera cuidar. Un padre extremadamente sabio. Sigamos leyendo la palabra de Dios. Dice, versículo 6 en adelante, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Versículo 9 dice: respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Versículo 10 dice: ¿no le has cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Vamos a parar acá. Miren, acá se presenta una situación bien interesante y después se abre un diálogo más interesante aún. Primero que nada, se presentan delante de Jehová todos los hijos de Jehová. O sea, ahí podemos nosotros entender que los otros planetas que están en esta Vía Láctea y también en las otras vías lácteas hay vida, pero son hijos de Dios que no han caído en pecado. Y se presenta Satanás. ¿Y de dónde viene Satanás? De rodear la tierra. O sea, Satanás
solamente está acá en la tierra, ya que él fue expulsado del cielo y tampoco tiene cabida en los otros planetas, porque los otros planetas donde existen hijos de Dios, que también son criaturas celestiales, no existe el pecado, pero acá en la tierra sí existe el pecado y por eso Satanás tiene cabida solamente aquí en la tierra. Y después se abre un diálogo entre Dios y Satanás, en donde Jehová le pregunta a Satanás de dónde vienes y Satanás le dice de rodear la tierra. Y después Dios mismo le presenta a Job delante de Satanás. Ustedes a lo mejor se van a preguntar, pero ¿por qué Dios pone como en la balanza o pone sobre la mesa a Job? Si él no tenía ninguna culpa ni nada. ¿Y saben por qué lo hace Dios en su infinita sabiduría? Porque como Dios conoce a todas sus criaturas creadas, él sabía con la intención que ya Satanás venía, porque Dios conoce hasta los pensamientos del diablo. Él sabe cómo actúa, cómo quiere actuar y cómo va a actuar. Todo lo sabe. También conoce nuestros pensamientos. Y Jehová le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y miren cómo se refiere Jehová de Job. Esto es algo pero extremadamente potente. De verdad que sería tan, pero tan hermoso que Jehová, Dios se pudiera referir así de todos nosotros. Dice, no hay otro como él. O sea, como Job no había otro más en la tierra. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Se dan cuenta que este versículo se repite con el versículo 1? Ahí nos damos cuenta que se vuelve a reafirmar la integridad de Job. Después dice el versículo 9, dice, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Como que Satanás pone en tela de juicio la integridad de Job. Y después Satanás dice que Job solamente teme a Dios porque Dios lo había bendecido a él. Ahí dice, no le ha acercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que él tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. O sea, le dice, todo lo que Job tiene es porque tú le has dado. Entonces por eso él a ti te teme, solamente te teme o te es fiel por interés. Como que eso trata de decirle Satanás a Dios. Pero Dios conoce y nos conoce muy bien. Y Dios conocía a Job y sabía cómo era Job y qué sentía él en su corazón y en su mente. Y miren lo que Dios dice. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Acá nos damos cuenta de otro punto muy interesante. Y es que cuando a ti, a mí y a todas las personas que nosotros podemos conocer, nos comienzan a pasar dificultades, nos comienzan a pasar pruebas, nos comienzan a pasar situaciones difíciles en nuestra vida, ya sea de salud, financiera, de familia, de amistad, ya sea diferente, en diferentes ámbitos de situaciones. Acá nos damos cuenta que no es Dios quien nos pone la situación, es Satanás. Dios permite que el diablo actúe sobre nosotros. Por ejemplo, cuando le voy a poner un ejemplo muy, muy, muy extremo y también que ha sucedido. Cuando se meten a robar una casa y los ladrones o el ladrón mata a toda la familia y solamente queda vivo uno. Quizá esa persona que quede viva se va a ir en contra de Dios porque va a decir, ¿y dónde estaba Dios para defenderme? Si Dios existe, ¿por qué Dios no hizo nada? Pero acá nos damos cuenta que el que actúa y el que
emplea las mentes de las personas cuando están guiadas por un mal espíritu y hacen todo este tipo de daño y de maldad es Satanás. Dios permite que el diablo actúe, pero permite con un propósito, que en ese momento no nos vamos a dar cuenta. En ese momento no vamos a entender por qué pasó la situación. En esos momentos no vamos a poder tener una explicación a mano. En esos momentos solamente vamos a querer morirnos o vamos a querer estar lejos de Dios o quizás que nadie nos hable o quizás vamos a estar hundidos en el alcohol o en algún tipo de droga o en los vicios más bajos que el enemigo nos puede poner. Pero ahí va a estar Dios para poder sacarnos adelante, para poder enseñarnos el porqué de esa situación, para poder mostrarnos el porqué de esa prueba y para poder ayudarnos a levantarnos, y con el paso del tiempo Él nos va a entregar la sabiduría que viene de lo alto, nos va a entregar el entendimiento y nos va a poder abrir nuestros ojos espirituales y vamos a poder darnos cuenta del porqué de la situación. Quizá en este momento le estoy hablando a alguien que está pasando una situación extremadamente difícil en su vida y no entiende el porqué de la situación que está viviendo. Solamente puedo decirte y aconsejarte que todo pasa, siempre después de la prueba, de la tormenta, de la dificultad, siempre viene después la bendición. Quizá en estos momentos no quieres nada, quizá en este momento las palabras sobran, quizá en este momento te sientes extremadamente solo o sola, pero Dios nunca nos abandona. Nos pueden abandonar todas las personas, nos pueden abandonar nuestros padres, nos pueden abandonar nuestros amigos, nos pueden abandonar quizás nuestro cónyuge, quizás le estoy hablando a alguna novia, quizás la abandonó su novio, te dejó por otra persona, o quizás al novio, tu novia te abandonó y te dejó por otro hombre, no lo sé. Le estoy hablando quizás a alguien que se siente solo en este momento. Pero déjame decirte que todo siempre pasa con un propósito en la vida. Y Dios permite que pasemos por pruebas, por situaciones difíciles que a veces en el momento no alcanzamos a darnos cuenta el porqué y solamente lloramos y solamente queremos estar solos o quizás encerrados en nuestra habitación o en el lugar donde tenemos más refugio. Pero hay que confiar en Dios y no hay que bajar los brazos, porque después de cada tormenta, después de cada tribulación siempre viene la bendición. Vamos a continuar leyendo la palabra de Dios. Dice así, versículo 13 en adelante dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acontecieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que
quemó a las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Miren, acá vamos a parar. Acá podemos darnos cuenta que muchas veces el ser humano tiende a confundir cuando pasan cosas. Acá dice, fuego de Dios cayó del cielo, y lo dice un mensajero. O sea, el mensajero, al ver este fuego que cae del cielo, él al tiro asume que el fuego lo envió Dios. Pero en delante nos damos cuenta que Dios permitió que que el diablo pudiera poner la mano sobre todas las cosas que están alrededor de Job y también las personas, pero Dios no fue el que envió todas estas catástrofes, sino que el diablo hizo todo esto malo. Pero acá nos damos cuenta que el mensajero dice fuego de Dios. O sea, ahí como que nos damos cuenta que a lo largo de la historia siempre los seres humanos han tendido a tergiversar el mensaje o el evento que está pasando, retribuyéndole a Dios todo lo que está ocurriendo, pero en realidad el culpable es el diablo. Siempre el diablo ha hecho eso. El diablo hace las cosas y después se esconde y culpa a Dios. Siempre ha pasado lo mismo. Sigamos. Dice, 17 dice, todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Oh, qué difícil. ¿Cómo se habrá sentido el pobre joven en este momento cuando se le vino todo de una? Perdió a sus hijos, a todos sus hijos murieron, y perdió todo lo material. Y después dice, versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Wow, qué impactante. A mí de verdad me impacta demasiado cómo Job actúa o actuó. ¿Por qué? Porque él, en vez de atribuirle a Dios toda la desgracia que le estaba pasando, él bendice a Dios. Ahí nos damos cuenta que Job extremadamente era un hombre íntegro. Y después, más adelante, vamos a seguir estudiando los próximos capítulos de Job, que son extremadamente interesantes, en donde nos podemos dar cuenta, en donde vienen sus amigos. Primero, antes de que llegasen sus amigos, viene su esposa y le dice que maldiga a Dios. Y Job le dice que no lo va a hacer. Después vienen sus amigos y los amigos lo comienzan a poner en tela de juicio a Job, donde le dicen que lo que a él le está pasando es porque él tiene un pecado oculto. Y eso también es la tendencia del ser humano cuando nosotros vemos a alguien que le está yendo mal, que tiene mala salud o que no le ha ido bien en la vida, podemos nosotros al tiro enjuiciamos y decimos, oh, él o ella tiene algún pecado oculto o, o tiene una doble vida. Y no sabemos en realidad que quizás esa pobre persona está pasando por la prueba de eh, ser purificado, así como Job lo vivió. Y después más adelante, Job tiene una conversación extremadamente sabia con Dios, porque Job quería saber por qué me está pasando esto a mí, por qué yo estoy viviendo esto si yo no he hecho nada malo, Job decía. Y Dios le responde, pero le responde con palabras muy, muy sabias. Y ese diálogo que se da en los capítulos del 20 en adelante es un diálogo muy, muy hermoso, porque ahí nos damos cuenta que
siempre Dios nos va a responder y nos va a mostrar la verdad de la situación que estamos pasando. Y para esta tarde, el mensaje que podemos rescatar y podemos destacar de acá es que frente a la situación que estemos pasando o que vamos a pasar, siempre, siempre lo más importante es no soltarse de la mano de Dios. Nunca jamás soltarse de la mano de Dios. Porque si estamos tomados de la mano de Dios, todo va a ser para bien. Quizás nos rompieron el corazón en 1000 pedazos, quizás lo perdimos todo, quizás en este momento no tenemos nada, pero recuerda o recordemos algo, que Dios siempre va a estar al lado de sus hijos e hijas en los momentos más difíciles. Y esto no es el fin. Lo que estamos viviendo, lo que tú estás viviendo, lo que estás pasando, lo que vas a pasar, no va a ser el fin. Después de esta situación vas a poder tener un gran aprendizaje. Y esta vida es de aprendizaje. Y después tú vas a poder ser un maestro o una maestra para otra persona que va a estar pasando una situación difícil. Recuerda, nosotros estamos de paso en esta tierra, nosotros estamos de paso en esta vida y lo más importante es poder ayudarnos y poder extenderlos la mano. Espero que esta meditación les haya gustado y nos estaremos viendo pronto nuevamente en otro momento hablando otro tema de la Biblia. Que Dios los bendiga.